A menudo, cuando pensamos en profecías antiguas, nos imaginamos textos, bueno, muy vagos, ¿no? Casi como un horóscopo, que se puede interpretar de mil maneras. Pero de vez en cuando te topas con un pasaje que te deja helado, por su especificidad, una especificidad casi incómoda. Y eso nos lleva, a la pregunta de hoy. ¿Qué hace que un texto de hace más de 2700 años, de un libro bastante escondido en el Antiguo Testamento, siga siendo tan estudiado, tan relevante? Pues hoy vamos a hacer justo eso, un análisis a fondo del capítulo 5 del libro de Miqueas. Para guiarnos, tenemos sobre la mesa varios textos exegéticos, teológicos, que lo desmenuzan casi palabra por palabra. Y la verdad es que es un capítulo, lleno de contrastes. Brutales, además. Tienes la humillación más absoluta y, justo al lado, la promesa más increíble. Un líder eterno que nace en una aldea olvidada. Un pueblo que será bendición, como el rocío, y a la vez temible como un león. Nuestra misión, si la aceptamos, es intentar encajar todas estas piezas, a ver qué imagen final nos revela Miqueas. Venga, pues vamos a meternos en faena. Antes de nada, situémonos un poco. Miqueas está hablando en el siglo VIII a.C. El ambiente está cargado. Hay una corrupción galopante, mucha injusticia social y, para colmo, la mayor superpotencia del momento, Asiria, está básicamente a las puertas, lista para arrasar con todo. Y con este panorama uno esperaría un mensaje de ánimo, pero el capítulo 5 arranca de la forma más cruda posible. Cruda es la palabra, sí. El primer versículo es una bofetada de realidad. Describe a Jerusalén, a la que llama hija de guerreros, totalmente sitiada, acorralada, pero la frase que lo resume todo, la que de verdad impacta es: herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. Y fíjate, esto es clave, porque es el punto de partida que le da toda la fuerza a lo que viene después. O sea que no es solo una derrota militar, no es perder una batalla y ya está. Es algo más profundo, ¿no? Mucho más. Un golpe en la mejilla, en esa cultura, era el símbolo de la máxima deshonra. No buscaba herir físicamente, buscaba humillar, públicamente. Así que lo que Miqueas está pintando es la imagen del líder de Israel, su máximo representante, siendo avergonzado delante de todos. Es el fracaso total del liderazgo humano, es tocar fondo. Y es precisamente desde ese punto más bajo, desde esa desesperanza absoluta, desde donde Miqueas va a lanzar la profecía más luminosa de todo su libro. El contraste es deliberado y es brutal. Y entonces, justo después de esa imagen de desolación, llega el versículo que lo cambia todo. Uno que seguramente a muchos les sonará. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es que esta es la frase exacta que los sabios de Herodes le citan en el Evangelio de Mateo, cuando los magos de Oriente aparecen preguntando por el rey que acaba de nacer. Es que los detalles de este versículo son fascinantes, de verdad. Primero, el lugar, Belén Efrata. No dice solo Belén, añade Efrata, que era el nombre del antiguo clan de la zona. Lo hace para que no hubiera ninguna duda de a qué Belén se refería, y para conectarlo directamente con la historia familiar del rey David, que era de allí. Dentro de todo, era Jerusalén. ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué elegir un pueblo que, en comparación, no era nadie? Pues esa es la genialidad del asunto. Es una declaración de intenciones divina en toda regla. Dios ignora la capital, el centro del poder político, de la corrupción que el propio Miqueas ha estado denunciando, y pone el foco en una aldea irrelevante. Es como si dijera: mi poder no va a nacer de vuestra fuerza, de vuestro orgullo o de vuestras instituciones. Va a nacer de lo humilde, de lo que el mundo considera insignificante. Es darle la vuelta por completo a la lógica del poder humano. Es como si hoy, para anunciar un cambio mundial, en vez de elegir Nueva York o Londres, se eligiera un pueblo perdido en mitad de la nada. El propio lugar ya es un mensaje en sí mismo. Exactamente. Pero es que la segunda parte del versículo es todavía más rompedora. Describe a este futuro líder con una dualidad que, para la época, era teológicamente muy avanzada. Por un lado, dice que saldrá de ti, de Belén. Eso habla de su humanidad, de un origen físico, concreto, terrenal. Nacerá en un lugar y en un momento. Pero luego dice esa frase tan misteriosa. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un momento, que yo me aclare. ¿Cómo procesaba la gente de entonces algo así?
Un hombre que nace en una aldea concreta, pero que a la vez existe desde siempre, suena a una contradicción en toda regla. Y lo es una paradoja teológica, y es intencionada. Miqueas está diciendo que este no será un rey más de la dinastía de David. Este gobernante tendrá un origen humano, palpable, pero su esencia, su ser, trasciende el tiempo. Es una de las afirmaciones más claras en todo el Antiguo Testamento sobre la preexistencia del Mesías. Mezcla lo temporal y lo eterno de una forma que, debió de dejar a sus primeros oyentes con la cabeza echando humo. Es una forma de decir, el que viene es plenamente humano, pero también es infinitamente más que eso. Vale, el origen está claro. Humilde, pero eterno. Una paradoja andante. Pero, ¿y el cómo? Un rey que sale de una aldea así no puede gobernar como un emperador asirio. ¿Nos da el texto alguna pista sobre su estilo de liderazgo? Nos da la pista fundamental, dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová. La imagen es la de un pastor. Y en Israel, eso evocaba inmediatamente al rey David, el pastorcillo que se convirtió en el rey más grande de su historia. No es un liderazgo basado en la opresión o en la fuerza militar bruta, como en el de los asirios. Es un liderazgo de cuidado, de guía, de protección. El pastor no domina a las ovejas, las cuida. Y claro, es imposible no hacer el salto al Nuevo Testamento y escuchar a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. La conexión es directa, pero el texto va más allá. Llega a una afirmación que a mí me parece increíble, y este será nuestra paz. Esa frase es el corazón del capítulo. Y la gramática es crucial aquí. No dice que traerá la paz, como si fuera un producto que entrega, un tratado que firma. Dice que Él será la paz. La paz no es algo que Él consigue, es algo que Él es. ¿Y qué diferencia hay? Suena sutil. Es la diferencia entre un alto el fuego y una reconciliación verdadera. En hebreo, la palabra es shalom, y no significa solo ausencia de guerra. Shalom es plenitud, es integridad, es que todas las piezas rotas vuelvan a encajar, tanto en lo personal como en lo comunitario. Es la restauración de la relación rota con Dios. Miqueas está diciendo que la solución a los problemas de Israel no es un nuevo tratado político o una victoria militar, es una persona que encarna esa restauración total. Entendido. O sea, la paz no es un evento, es una presencia. No se trata de detener a los asirios que están fuera, sino de arreglar lo que está roto dentro. Y esa persona es la que lo hace posible. Justo. La amenaza externa de Asiria es un síntoma de una enfermedad interna mucho más profunda, la ruptura con Dios. Y este rey pastor viene a sanar esa enfermedad de raíz. Eso tiene mucho sentido, pero, hablando de los asirios, siguen ahí, a las puertas. La amenaza es muy real. ¿Cómo se come esta promesa de una paz interior y profunda con la realidad de un ejército a punto de masacrarlos? Supongo que el texto tiene que abordar eso, ¿no? Justo ahí va. Y lo hace introduciendo un concepto fascinante y clave en toda la Biblia, el del remanente. Es esa idea de que, incluso en medio del juicio y el desastre, Dios siempre preserva a un grupo fiel, un resto de su pueblo, a través del cual cumplirá sus promesas. Ah, el remanente, los supervivientes fieles. Pero, ¿qué papel juegan? ¿Se quedan escondidos esperando a que pase la tormenta? Todo lo contrario, Miqueas les da un doble papel, activo y casi contradictorio, diría yo. Por un lado, dice que este remanente será, en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová. Suave, silencioso, que da vida sin que nadie sepa muy bien de dónde viene. Exacto, una bendición sutil, refrescante, que no depende del esfuerzo humano, sino que cae del cielo. Representa una influencia espiritual positiva y vivificante para las naciones. Pero, por otro lado, el texto dice que ese mismo remanente será como el león entre las bestias de la selva. Un momento. Rocío y león. Bendición sutil y fuerza destructora. ¿Cómo puede ser las dos cosas a la vez? Parece una esquizofrenia. Es una tensión deliberada y es brillante. Muestra que la influencia del pueblo de Dios no es monolítica. El efecto que produce depende de quién lo reciba. Para las naciones que acogen esa bendición es como el rocío que da vida. Pero para aquellas que se oponen frontalmente al plan de Dios, que actúan con la hostilidad de Asiria, ese mismo remanente se convierte en un instrumento de la justicia divina, tan imparable como un león. No es una contradicción,
Son las dos caras de la misma realidad espiritual. Vale, lo pillo. Es una fuerza que puede nutrir o puede juzgar, dependiendo de la respuesta que encuentre. Ahora, aquí es donde el capítulo, para mí, da un giro que me parece totalmente antiintuitivo. Para que toda esta restauración y victoria ocurra, el texto dice que Dios mismo va a hacer una limpieza a fondo. Y lo que va a limpiar es básicamente todo el sistema de seguridad de Israel. Es uno de los pasajes más radicales. Dios anuncia un desarme total. Pero no del enemigo, sino de su propio pueblo. Es una intervención quirúrgica para extirpar todo aquello en lo que Israel había puesto su confianza en lugar de en él. Y la lista es increíblemente específica. Dice que va a destruir sus caballos y sus carros de guerra, que eran los tanques de la época. Va a derribar sus ciudades fortificadas, sus murallas. Luego acabará con las hechicerías y los adivinos. Y finalmente, destrozará sus ídolos y sus altares paganos. Es un desmontaje completo de su plan B. Exacto. Desmantela su seguridad militar, su seguridad espiritual alternativa o supersticiosa, y su seguridad religiosa falsa, la idolatría. Dios básicamente les dice, habéis confiado en vuestro ejército, en la magia y en dioses falsos. Para salvarlos, tengo que quitaros de las manos todos esos juguetes rotos, para que no tengáis más remedio que confiar únicamente en mí. A ver, entiendo la lógica teológica, pero seamos prácticos. Que Dios anuncie que va a destruir todo tu sistema de defensa, tus caballos, tus carros, tus murallas, justo cuando tienes al mayor imperio del mundo llamando a la puerta, suena a una locura suicida, ¿no? Desde un punto de vista humano es una receta para el desastre. Visto desde una perspectiva puramente humana, desde luego. Y ese es precisamente el punto de Miqueas. La lección es radical. La única seguridad real es la que no se ve. Cualquier otra cosa, por muy sólida y poderosa que parezca, es una falsa seguridad, un ídolo que tarde o temprano se derrumbará o te fallará. Es un principio que vemos hasta en la vida cotidiana. A veces, para que alguien deje una muleta que ya no necesita, primero hay que quitársela, aunque al principio se sienta increíblemente inseguro. Dios está haciendo una especie de fisioterapia espiritual a gran escala. O sea que no es solo un rescate político de los asirios. Es como si Dios dijera, no os voy a sacar de este lío para que volváis a las andadas con vuestros ídolos y vuestro poderío militar. La salvación aquí es una reforma total, desde dentro hacia afuera. Eso es la clave. La purificación no es un castigo añadido, es parte integral de la salvación. No puedes ser verdaderamente libre si sigues atado a tus falsas seguridades. Cristo no comparte el trono del corazón con ídolos, ya sean las estatuas de Baal de la antigüedad o los ídolos modernos en los que ponemos nuestra confianza, como el dinero, el poder, la tecnología o la propia autosuficiencia. El mensaje es atemporal. Entonces, si echamos la vista atrás a todo el capítulo, el viaje es alucinante. Hemos ido desde la humillación más absoluta de un líder apaleado a la promesa de un rey eterno que nace en una aldea olvidada. Hemos pasado de la guerra a una paz que no es un tratado, sino una persona. De un pueblo derrotado a un remanente que es a la vez rocío y león. Y de una salvación que no viene por un rearme, sino por un desarme radical de las falsas confianzas. Es una montaña rusa de teología. Sin duda. Si tuviéramos que destilar las grandes ideas, serían esas. Primero, la paradoja del Mesías, humilde en su origen, pero eterno en su naturaleza. Segundo, la lógica invertida de Dios, que elige lo pequeño y débil para manifestar su gloria. Tercero, que la verdadera paz, el shalom, no es una circunstancia externa, sino una restauración interna encarnada en una persona. Y finalmente, esta idea tan potente de que la salvación genuina no es un simple rescate, sino una purificación. Una que nos libera de todo aquello que compite con Dios por el primer lugar en nuestra vida. Es un capítulo que te obliga a repensar qué es la fuerza, qué es la seguridad y qué es la verdadera paz. Y con esto, como siempre, nos gusta dejar una última reflexión en el aire. La profecía de Miqueas detalla el plan de Dios para arrancar de raíz la dependencia de Israel del poder militar, de las prácticas ocultas, de los ídolos físicos. Si Miqueas estuviera escribiendo hoy, en nuestro mundo, ¿qué pondría en esa lista? ¿Cuáles serían los equivalentes modernos de esos caballos y carros o esas imágenes talladas en los que las personas o incluso sociedades enteras depositan su confianza última? Y la pregunta más difícil, ¿cómo sería una purificación de esas falsas seguridades en un contexto contemporáneo?